con toda honestidad, oh Dios, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Que ilumine, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y que nos des ese deseo, ese anhelo, Señor, de servirte, Señor, como tu santa voluntad lo desea, Señor. Y hágase, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, conforme al conocimiento, Señor, de tu voluntad, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, Santo en el Dios, nombre te poderoso adoramos. de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que viven en nosotros. Gracias, Señor, porque si tenemos, Señor, estancada, Señor, por algún motivo, Padre mío, esa fuente, Señor, tenemos que apartar, Señor, lo que no es grato a tu presencia, Señor, y sacarlo, Dios, de nuestra vida, Señor, para que esa fuente de agua viva siga corriendo por nosotros, por nuestros seres, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tu iglesia está pasando por momentos, Señor, que tal vez no tenemos el conocimiento, Señor, de cómo apartar las cosas, Señor, pero sabemos que tú estás, Señor, agarrándonos de la mano, Señor, y levantarnos, Señor, en ese momento, Señor, porque tus hijos, Señor, que te aman, Señor, estamos siempre prestos, Señor, para adoración, Aleluya. para darte alabanza, para darte el honor y la honra, porque tuyo es el poder, Señor, Sí, Señor. y te la adoramos. gloria por los siglos de los siglos. Yes, Lord. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, mi Dios, por tu gran amor, por tu Hijo impartido en nosotros, Señor, para que todos los anhelos de nuestro corazón, Señor, sean, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y seamos dirigidos, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, en cada momento de nuestras vidas, de nuestras familias, oh Dios, de nuestros hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Santo Y Dios. ahora con nosotros nuestro pastor con la palabra de vida que ya está en nosotros. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del eterno Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Salvador en esta preciosa mañana que nos regala, verdad, para poder estar todos unidos, adorando, exaltando el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador? Amén. Damos gracias porque Él es nuestro Rey, porque Él es quien nos esfuerza cada día por medio de su vida. Gloria a Dios, quien nos hace vivir, gloria al Señor. Y como declaraba Habacuc, ¿verdad? Dice que Él es quien hace nuestros pies como de siervas y en las alturas nos hace caminar. Amén, gloria a Dios. Así que en esta mañana, ¿verdad? Bienvenidos sean todos, gloria al Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Reciban bendición en este día, gloria al Señor. Gracias y paz a todos de parte de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, quienes han hecho toda provisión celestial para nosotros, gloria al Señor, por medio de Él. Y como hemos estado aprendiendo en estos días, hemos estado estudiando, gloria al Señor, todo fue hecho en Él, por medio de Él y para Él. Amén. Así que en esta mañana, gloria al Señor, pues nos sentimos más que honrados de poder estar aquí. Y quiero que, así como están de pies, vamos a buscar en la Escritura, gloria al Señor, Primera de Corintios capítulo 15. Hoy quiero comenzar una serie que va enfocada, gloria al Señor, en la temática de la iglesia en Cristo. La iglesia en Cristo, gloria al Señor. Porque de ahí es que parten todas las cosas, gloria al Señor. Y en el día de hoy, pues, les invito a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a los versículos
45 y 46 y el 47. Amén. Y cuando lo tengamos todos, pues respondemos con un fuerte amén. Amén, gloria al Señor. La palabra lee así: y ya ella es bendita en el trino Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. Y se pueden sentar, mis amados hermanos. Como dije, gloria al Señor, con anterioridad, pues hoy vamos a comenzar, ¿verdad?, a hablar sobre la iglesia en Cristo. Amén, gloria al Señor. Y es importante, aunque parece algo bien simple, entendamos, gloria al Señor, que la fuente y el origen de todo lo que nosotros somos es el Señor Jesucristo. Amén. Por ahí hay muchos que pueden llamarse iglesia, pero la iglesia tiene un diseño, la iglesia tiene una naturaleza, la iglesia tiene un origen, la iglesia tiene una razón de ser. Amén. Y todo esto parte de aquel quien hizo todas las cosas posibles. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a estar disertando en el tema, o tenemos la temática, origen y realidad de la iglesia. Origen y realidad de la iglesia. Amén. Una de las cosas que nosotros podemos ver y entender es que la iglesia es un organismo vivo. Todo organismo, cuando miramos terrenalmente, que existe, tiene vida y también se reproduce conforme al hábitat donde cada organismo es colocado. Amén. Entonces, la iglesia, como un organismo vivo, ha sido a través del tiempo mal entendida, no solo en su función, o sea, lo que la iglesia debe ser y hacer, gloria al Señor, en Cristo, sino que también ha sido mal entendida en todo lo que respecta a su origen y naturaleza. Entonces, muchas veces cuando escuchamos hablar de la iglesia, vemos que a la iglesia de Cristo se le vincula a estructuras de creación humana. De ahí vemos el lenguaje o el vocabulario que siempre se ha establecido a través del tiempo, donde la gente dice: vamos para la iglesia, o nos vamos a reunir en la iglesia, o llegamos a la iglesia, porque no hemos entendido en realidad qué es lo que la iglesia representa. Usted no va para la iglesia, usted es la iglesia. Usted no llega a la iglesia, la iglesia llega a un lugar. Amén, gloria al Señor. El lugar donde nos reunimos no es lo santificado. Lo santificado es aquellos que son la iglesia. Amén. Entonces, cuando llegamos al lugar, el lugar no es lo que nos santifica, lo que nos hace mejor creyentes o lo que nos da vida, sino que la vida proviene de Dios, está en nosotros que somos la iglesia, y cuando entramos por las puertas de cualquier lugar, ahí llegaron los santificados, llegaron los santos, llegaron los hijos de Dios, llegó la iglesia. Entonces hemos visto que a través del tiempo esta ha sido vinculada a toda cosa que viene de creación humana, pero ya nosotros como entendemos que nosotros somos la casa, que nosotros somos el templo, que nosotros somos la iglesia. Amén. Somos la ciudad de Dios. Amén. Por eso andan buscando otra cosa por allá
en los cielos y en las alturas, no mire muy lejos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son aquellos que han y están viviendo por la vida del Cristo resucitado. Amén. Entonces, en ese entendimiento, ahora comprendemos que todo lo que cantamos, todo lo que hablamos, todo lo que podemos expresar o decir, tiene que ser analizado, porque muchas veces sacamos de contexto lo que es la realidad de la iglesia. Esto es importante. Debemos hacer un análisis continuamente de qué estamos hablando. We have to analyze what we're speaking, what we're saying, how we express things, cómo estamos expresando las cosas. Porque sacamos de contexto, we take things out of context of what's the reality of the church, de lo que es la realidad de la iglesia. Entonces, la realidad de la iglesia no es un edificio. Sí, somos una casa espiritual. Somos un edificio para Dios, pero está hablando de nosotros. Usted y yo, como parte orgánica de ese que es su cuerpo, la iglesia. Entonces tenemos que comenzar a analizar muchas de las canciones que estamos mirando a través del tiempo o que las hemos venido cantando sin entendimiento, sin enfoque, donde muchas veces nos estamos colocando fuera del diseño de Dios, cuando nosotros somos el diseño y la intención de todo lo que Dios quiere manifestar. ¿Estamos claros en eso? Yo sé que a veces esto produce como un choque, porque ya estamos acostumbrados a hablar ciertas cosas, a decir ciertas cosas, pero esto crea un problema de identidad y de mentalidad. Amén, gloria al Señor, porque cuando estamos buscando cosas afuera, perdemos la visión de lo que está dentro de nosotros. Jesús mismo en una ocasión dijo: ustedes ven estas estructuras, refiriéndose al templo y todo lo que estaba allí, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todas estas cosas de la tierra son perecederas, dejan de ser, se acaban, se deterioran, pero aquel que hace la voluntad de Dios, o sea, aquel que es la iglesia, entiende que permanece para siempre, porque nuestra vida, gloria al Señor, no es producida ni por ladrillos, ni por barro de la tierra. Nuestra vida procede del mismo Dios. Entonces es tiempo que, como iglesia entendida, comencemos a hacer un análisis de lo que estamos proclamando, porque queremos ahora conectarnos a la realidad de lo que es, gloria al Señor, y proviene de Dios. Entendemos que ahora somos parte de un diseño magistral. Entendemos que ahora somos parte de una intención, gloria al Señor, que sobreexcede cualquier intención humana. Entendemos ahora, gloria al Señor, de que partimos desde el eterno propósito de Dios. Y cuando comprendemos estas cosas, tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Yo sé que hay canciones que suenan muy bonitas, que hay canciones, gloria al Señor, que las hemos aprendido a través de todo el tiempo y no queremos soltarlas. Pues usted tiene dos opciones: modifíquelas de acuerdo al diseño que ahora nos corresponde en el entendimiento del nuevo pacto, o busque, gloria al Señor, aquellas cosas que vayan de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo y expresando. Se lo doy como un consejo, porque queremos entender una verdad que no la vamos a llegar a comprender, ¿verdad? Primeramente, esa verdad tiene que ser comprendida por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu en nosotros nos da a entender esa verdad, pero también, gloria al Señor, el Señor nos ha dado a nosotros una inteligencia, nos ha dado, gloria al Señor, ¿verdad? Nos está suministrando
con una verdad continua a nuestra vida, en la cual debemos ahora, gloria al Señor, arraigarnos y caminar en ella. Usted debe fundamentarse en esa verdad y caminar en ella. El problema es que cuando seguimos teniendo la confusión de lenguaje que hay hoy en día, usted en un momento se siente como avanzar y en otro momento se siente como retroceder, y de momento se encuentra en una confusión. Bueno, en el día de hoy, o de aquí en estos días que estemos hablando sobre esta temática, yo espero que usted vaya limpiándose de muchas cosas y que comencemos a caminar en la realidad de Cristo. Entonces, no podemos vincular la iglesia a cosas terrenales aunque estemos en la tierra. Vuelvo a repetir eso. No podemos ligar, conectar, unir la iglesia a las cosas que proceden de los diseños humanos en este mundo. Gloria al Señor. Sino que debemos entender dónde está nuestra realidad. Uno de los graves problemas es que muchos no logran visualizar a la iglesia como la creación de Dios en el espíritu de su voluntad. Como tal, se ha pensado de la iglesia, como dije ya anteriormente, como un edificio, pero no se piensa de la iglesia como un organismo que posee o es portadora de la vida y la naturaleza de Dios. Es más fácil decir, como dije anteriormente, vamos para la iglesia refiriéndonos a las cuatro paredes estas inmovibles que están a nuestro alrededor y que en un momento pueden estar de pie y en otro momento no estar, pero la iglesia no deja de ser. Amén, porque la iglesia posee una vida. Usted es iglesia aquí, usted es iglesia en el supermercado, usted es iglesia en su trabajo, usted es iglesia en su casa, usted es iglesia donde quiera que usted se encuentra. También, gloria al Señor, seguimos mirando la iglesia como un centro de reuniones para gente exclusiva. Los que van a la iglesia son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Y hemos hecho de ese diseño un modelo tan y tan exclusivo que muchas veces no hay otros que pueden tener cabida en nuestro lugar. Amén. Y cualquiera que entra y no hace lo mismo que nosotros hacemos, ya lo descualificamos como parte del diseño de Dios. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Amén, gloria al Señor. Porque seguir pensando que la iglesia es gente exclusiva que se reúnen a adorar y a buscar presencia. Ya yo esto lo he hablado anteriormente. Y sin miedo alguno, donde quiera ya he entendido de esta verdad, sigo hablando lo mismo, porque debemos comprender que nosotros no estamos buscando presencia en ningún lugar. Usted tiene la presencia de Dios en su corazón constantemente, cada día. Gloria al nombre del Señor por la obra de Cristo en la cruz. Amén, gloria al Señor. La iglesia no es aquella que se reúne a adorar y a buscar presencia de Dios, sino que debemos mirar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Amén, que tiene comunión en el espíritu con la vida y la naturaleza del Cristo resucitado y vivificante en nosotros. Digo vivificante porque como la iglesia es un organismo vivo, porque continuamente posee la vida de aquel, gloria al Señor, que imparte vida. Amén. Todos los días nosotros estamos recibiendo vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Se habla también de la iglesia continuamente relacionándola a la naturaleza del pecado. ¿Cierto o falso? Se habla de la iglesia como pecadores, como desobedientes, como gente que todavía no se quieren someter a la voluntad del Espíritu. Gloria al Señor. Y esto se hace porque estamos mirando el aspecto humano de la iglesia. O sea, la iglesia, cada uno, usted y yo somos humanos. ¿Amén? Somos gente con debilidad, gente que cometemos errores, gente que nos enojamos, gente que nos reímos, gente que nos entristecemos, gente que nos contentamos. Somos gente. Entonces, por cuanto miramos la parte humana, que ahora, de la cual ahora, por un tiempo,
estamos participando, sí, por un tiempo. Amén. Porque todo esto un día, dice la palabra del Señor, que va a encontrar toda su perfección, toda su santificación en aquel que hizo todas las cosas. Un día ya yo no me voy a tener que preocupar más de qué voy a comer, de qué voy a vestir, de qué voy a sentir, de cómo me van a tratar la gente, de cómo voy a expresar emociones, de cómo voy a expresar sentimientos. No se va a tener que preocupar de eso. Porque un día, gloria al Señor, todos seremos santificados en esa unidad que el apóstol Pablo expresaba, de cuerpo, alma y espíritu. Serán santificados. Gloria al Señor. Entonces entendemos, gloria al Señor, que aunque tenemos debilidades, gloria al Señor, nosotros debemos ver la iglesia, gloria al nombre de Cristo, como la creación divina por la vida misma de aquel que es Dios mismo, de aquel Cristo encarnado, el Dios que se despoja de toda, gloria al Señor, su deidad, para venir aquí a este mundo a cumplir el eterno propósito de Dios, para consumar todas las cosas. Yo espero que usted me esté entendiendo en este día, porque yo quiero que usted salga de aquí con una visión renovada de la visión que Dios tiene para la iglesia, del diseño de Dios para la iglesia. Gloria al Señor, y que nos despojemos de los pensamientos de tierra que le han privado a la iglesia ser todo lo que ella debe ser en Jesucristo. Porque la iglesia es la creación divina de Dios que vive bajo el gobierno de Cristo en ella y a través de ella. Tenemos el gobierno de Dios nosotros y manifestamos ese gobierno a medida que vamos cada día siendo perfeccionados, creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia debe ser conocida como ella fue conocida en el propósito del Padre y no de acuerdo a los diseños de este mundo. Entonces, para entender su realidad, para entender su origen, debemos partir desde Dios mismo. Hoy en día, y sabemos que hemos estado hablando de esto, esta es la confusión del evangelio, mi amado hermano. Escúcheme bien. El evangelio que se predica hoy es un evangelio que siempre parte desde la necesidad del hombre. Parte desde el tiempo, desde el momento en que el hombre se desliga, se desplaza del plan eterno de Dios. Por eso es que cuando cuando se predica hoy día, escuchamos tanto pecado, porque lo único que estamos enfocando es la parte de la caída del hombre, pero no estamos enfocando el eterno propósito de Dios. Cuando enfocamos el eterno propósito de Dios, entendemos de que antes de que las cosas fueran, ya Él se había propuesto, oh, mi alma adora a Dios, de reunir todas las cosas en Jesucristo, de reconciliar todas las cosas en Cristo. Amén. Y esto antes de la fundación del mundo. Quiere decir, gloria al Señor, que el plan de Dios, que lo que Dios pensó en su Hijo y en la iglesia, no comienza desde el tiempo donde la iglesia, donde el hombre fracasa, falla al plan eterno de Dios, sino que antes, gloria al Señor, ya Dios tenía un plan establecido, gloria al Señor, y que fue dado a conocer o manifestado en lo que nosotros vemos hoy en día como la creación de Dios, que miramos en el libro de Génesis y lo único que vemos son pinturas de colores. Vemos árboles, vemos agricultura, vemos animales, vemos ríos, vemos agua, pero no hemos podido comprender que allí se estaba revelando el eterno propósito de Dios. Que allí Dios, gloria al Señor, estaba trayendo a luz, estaba manifestando todo lo que comenzó desde antes de las cosas ser. Gloria al Señor. Y yo les decía el día viernes, en esto se basó el descanso de Dios. Dios nos descansa porque estaba abatido, cargado de problemas como nosotros. Nosotros nos sentimos cansados
Gloria al Señor. Y rápidamente nos vamos al trabajo. No llegamos, no hacemos las cosas que quizás hemos planeado para hacer en un día. Nos cansamos porque la faena nuestra está basada en las obras que hacemos día tras día. Ese es el cansancio del hombre. Pero Dios no descansó porque estaba cansado. Dios descansó para mirar, para deleitarse, para regocijarse en todo aquello que ahora se manifestaba en lo visible como su eterno propósito. Él admiró todas las cosas. Yo le decía el viernes, porque por eso es que día tras día, cuando Dios acababa la obra, decía, y vio Dios que todo era bueno. Así que Dios vio todo bueno, porque todo parte desde su eterno propósito. Amén, gloria al Señor. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos mirar a diario. Gloria al Señor. Que todo parte desde Dios mismo. Se debe conocer. Es importante para nosotros como hijos de Dios que estemos entendidos, que conozcamos el deseo de su voluntad, que conozcamos el propósito de Dios. ¿Cuál fue su intención al crear todas las cosas que dieron realidad y forma a su intención eterna? Todo lo que esté en Dios es eterno, persiste por siempre, no tiene caducación de tiempo, no deja de ser. Todo lo de Él, gloria al Señor, es, fue y siempre será. Gloria al nombre de Dios. Por eso es que la caída del hombre no alteró el propósito eterno de Dios, no alteró el plan, no cambió la idea, tampoco cambió los planes de Dios para con todo lo que Él había creado. La caída del hombre, el pecado, nunca altera, gloria al Señor, el diseño de todas las cosas que Dios ya se había propuesto hacer en Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Yo me emociono de esta verdad. Gloria al Señor, porque hemos aprendido, gloria al Señor, a deshacernos de nuestra humanidad. Hemos aprendido, gloria al Señor, a entender que esto no es por causa nuestra, sino que esto fue por causa de Él. Amén, gloria al Señor. Entonces, tenemos que entender que Él tuvo una intención eterna y que nada alteró la intención o el propósito de Dios. Nada alteró la realidad espiritual de aquellas cosas que estaban en lo invisible y que Dios las manifestó en el mundo visible. Gloria a Dios. Esta es la causa por la cual debemos comprender hoy por qué estamos hablando de la iglesia. Porque la iglesia no procede, gloria al Señor, de las consecuencias humanas. La iglesia ya estaba en el diseño de Dios. La iglesia era parte del misterio. La iglesia, gloria al Señor, siempre fue el pensamiento de Dios en el Hijo. Y eso es lo que debemos comprender. Esto es lo que debe levantar nuestra moral. Esto es lo que nos debe hacer vivir. Esto es lo que nos debe ayudar a caminar en el andar de la vida cristiana. Gloria a Dios. Y esto es la causa por la cual el Antiguo Testamento debe ser entendido en su realidad representativa acerca de Cristo y de la iglesia. La iglesia no surge en el Nuevo Testamento. La iglesia ya estaba establecida en la eternidad, como les dije anteriormente. Allí donde estaba el Cristo, gloria al Señor. Allí donde estaba la palabra de vida. Allí donde estaba la luz, gloria al Señor, que venía a alumbrar a todos los hombres. Allí estaba también la iglesia juntamente con Él. Gloria al nombre del Señor. Y debemos entender esta realidad a través de aquellas sombras, gloria al Señor, de los tipos y figuras que apuntaban hacia una realidad que sería manifestada y que vendría a ser la sustancia espiritual de todas las cosas. Por eso es que debemos comprender el Antiguo Testamento.
No para tratar de ser o imitar todo lo que Israel era. Ese es el problema de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha malentendido las sombras. La iglesia de hoy ha malentendido, gloria al Señor, los tipos y las figuras de aquellas cosas que estaban allí escritas y que ya revelaban, gloria al Señor, la sustancia, gloria de todas las cosas espirituales que vendrían a ser. Gloria a Dios. Por eso es que la iglesia de este tiempo, muchos de ellos no ven, mucha gente no entienden y ni pueden visualizar a Cristo en el Antiguo Testamento. Ellos simplemente tienen la noción, la visión del Jesús encarnado, y seguimos orándole a Jesús y seguimos, gloria al Señor, basándonos en el Jesús encarnado, en el Jesús de la tierra. Pero no hemos podido ver al Cristo que se encarnó como tal como lo vio Juan, que dijo: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Amén. No hemos podido visualizar eso. Juan lo vio. Juan entendió que aquella palabra creadora, que aquella, gloria al Señor, que cada vez que Dios decía: sea la luz, sea, gloria al Señor, los árboles, sea, esa era la palabra, era Cristo mismo creando, porque todo es por medio de Él y para Él, gloria al Señor. Y Juan vio, pero la iglesia, muchos pueblos de Dios hoy no entiende esto todavía. No vemos esa realidad clara. Estamos mirando las cosas todavía detrás de un velo. Por eso es que necesitamos la revelación del Espíritu, que remueva los velos para que podamos dejar de ver detrás de la sombra. Quien está detrás de un velo todavía está mirando detrás de una sombra. Quien está detrás de un velo todavía está mirando una figura. Quien está detrás del velo todavía está mirando y basando su vida en los tipos. Pero cuando el velo es removido, usted comienza a caminar en la realidad presente. Usted comienza a ver la verdad de Cristo manifestada en nuestros corazones. Y es por eso que debemos entender, gloria al Señor, todo lo que está allí escrito en el Antiguo Testamento, que es una representación pintoresca de los tipos, sombras y figuras de aquello que apuntaba hacia nuestra realidad espiritual, Cristo Jesús. Entonces, para entender el origen y la realidad de la iglesia, debemos sentarnos a examinar, debemos prestar suma atención, primeramente, a aquel primer hombre que fue creado como la figura representativa de un plan eterno que Dios se propuso antes de que las cosas fuesen y que revelaría toda la intención de Dios. Entonces, lo primero que en el día de hoy tenemos que mirar para entender a la iglesia es que tenemos que ir de vuelta allí a la creación. ¿Qué fue todo aquello que Dios hizo? ¿Cuál fue el propósito de hacer todas esas cosas? ¿Por qué cada cosa tuvo que ser puesta en su lugar para que nosotros podamos comprender el diseño de la iglesia? La Escritura claramente describe a aquel hombre como una figura del que había de venir. Vuelvo a repetir eso. Esto es importante porque para que podamos hacer la relación correcta de lo que la iglesia es, tenemos que mirar a aquel primer hombre que Dios creó. Amén. Y ese primer hombre, lo primero que usted tiene que entender es que la palabra nos enseña, Romanos nos lo dice en el capítulo 14, gloria al Señor, del capítulo 5, versículo 14 nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión, de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces esto lo tenemos que entender, que aquel hombre representaba, gloria al Señor, a Cristo. Aquel hombre creado estaba la iglesia que está en Cristo. Amén, gloria al Señor. Entonces todo lo que aquel hombre o acontece con aquel hombre es una figura, es una sombra, es un tipo que da un anuncio de aquel que será la realidad consumada de todas las cosas.
aquel primer hombre era la antesala. Gloria al Señor. Cuando decimos antesala es lo que precede, lo que está antes. Aquel Adán, gloria al Señor, no era simplemente un muñeco creado de la tierra, gloria al Señor, sin propósito, sin intención. Aquel hombre era la antesala, lo que precedía. Gloria al Señor. Tal como acontece en los evangelios, cuando, gloria al Señor, Juan el Bautista, gloria al Señor, bautizaba. Y él decía, gloria al Señor, que él había sido enviado delante de aquel que había de venir. Amén. Por eso él decía, yo bautizo con agua para arrepentimiento de pecados, pero el que viene, dice, dígalo conmigo, el que viene detrás de mí os bautizará, no dice con agua, dice sino con qué, con espíritu y con fuego. Amén, gloria al Señor. Entonces él era la voz del desierto que vino a abrir camino, gloria al Señor, para que el Cristo se manifestara, el Cristo encarnado viniera a cumplir, a consumar la obra del propósito eterno de Dios. Por eso Jesús decía, cuando se refería al eterno propósito, he venido a acabar tu obra. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Gloria a Dios, que es lo que hemos estado en estos días estudiando a través de la Escritura. Si usted ha estado prestando atención, usted tendrá claridad de estas cosas. Gloria al Señor. Entonces este hombre, como sombra, tipo figura, era el anuncio, la antesala, gloria al Señor, de un propósito mayor que Dios se había propuesto en sí mismo, tal como lo expresa Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10, cuando él nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí la palabra el misterio de su voluntad. Si usted anotó esta cita, yo creo que con esto que le voy a decir, usted va a tener una visión clara de qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo alusión. ¿Qué es lo que él nos quiere decir con el misterio de su voluntad? Bueno, aquí Pablo está hablando de Cristo como la revelación del eterno propósito de Dios, que había estado escondido en él mismo. Gloria al Señor, tal como lo dice Colosenses 1:26, es decir, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las generaciones pasadas, gloria al Señor, pero que ahora ha sido manifestado a nosotros que somos los santos, amén, no tan solo los santos del primer siglo, sino los santos de esta era también. El misterio nos ha sido dado a conocer y que fue manifestado como una expresión de su mismo amor y de su abundante gracia, y que nos ha hecho participantes de su abundante riqueza en Cristo. Entonces, cuando Pablo aquí nos menciona el misterio de su voluntad, está relacionando ese misterio o el hecho, o está explicando que Cristo es la revelación del eterno propósito de Dios. Pablo lo describe de la siguiente manera en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí pasa a explicar cuál es el misterio del cual él ha sido constituido ministro, ¿verdad? Para explicarle esto a los gentiles. Y él le dice, ¿en qué consiste este misterio? Dice, Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Entendió? El Cristo se tomó un cuerpo, se encarnó para consumar una obra, para realizar, llevar a cabo el eterno propósito de Dios. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire, él habla todo el proceso, gloria al Señor, de cómo es de Cristo, gloria al Señor, por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección. Ahora es ascendido, gloria al Señor, es vuelto a su lugar, gloria al nombre de Cristo, como el Rey triunfante, el Rey de gloria, como lo expresaba, gloria al Señor, el salmista. ¿Y quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente,
valiente, Jehová el poderoso en batalla. Amén. Él es el rey de la gloria. Él fue el rey que triunfó. Él fue el rey que peleó la guerra. Él fue el rey que nos dio la victoria. Pero hoy en día la iglesia ha malentendido su función y propósito. Por eso todavía la iglesia continúa peleando guerras espirituales. Todavía la iglesia sigue, gloria al Señor, peleando con un diablo que ha sido derrotado. Amén, gloria al Señor. Que Cristo lo venció en la cruz, que Él exhibió todo principado, toda potestad, gloria al Señor. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero nosotros tenemos que dar cursos de guerra espiritual. Yo no sé si usted ha oído esto por ahí. Hay cursos que usted va para aprender a pelear guerra espiritual. Cuando lo que la iglesia tiene que estar haciendo es confiando ya en la victoria que el rey nos dio. Ya Él conquistó el territorio. Ya Él reclamó lo que era suyo. Amén. Y nosotros la iglesia caminamos en esa verdad. Yo no digo que no tengamos batallas. Una guerra y una batalla es algo distinto. Ya yo les expliqué a ustedes que la batalla que el creyente tiene es la batalla de la fe. La batalla de la fe es una batalla contra usted mismo. Es la batalla contra su yo. Es la batalla contra el ego. Es la batalla contra aquellas cosas que todavía queremos hacer de aquí, de la tierra, gloria al Señor. Pero que tenemos que ya, y hemos entendido que si hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén, gloria al Señor. Entonces, lo que tenemos es que estar siendo arraigados, establecidos, gloria al Señor, afirmados en la fe. Por eso es que nos congregamos aquí. Lamentablemente, y esto es una herramienta de gran bendición, podernos conectar por las redes sociales. Amén, es una bendición. Pero la iglesia está desenfocada en medio de este tiempo. Hemos perdido, gloria al Señor, la objetividad de qué es realmente a lo que nosotros nos congregamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos los unos con los otros? ¿Qué es lo que está siendo, gloria al Señor, impartido a nuestra vida? ¿Cómo se está reproduciendo la vida de Dios en nosotros? Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Usted me está entendiendo, mi hermano. Se está perdiendo eso. Pero el llamado es a la iglesia a despertar, a entender su realidad en Cristo. Amén. Que la mutua edificación es el consejo del apóstol para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. No se crea que la edificación es asunto de palabras nada más, sino también las expresiones, las miradas, las sonrisas. Gloria al Señor. El hecho de que presencialmente uno vea a alguien ahí, gloria al Señor, aunque no te diga nada, pero está como actuando como parte del cuerpo, te está enseñando que tú eres parte de la iglesia, te está ayudando a crecer en aquella vida. Gloria al Señor que el Dios omnipotente nos ha dado. Gloria al Señor. Hoy en día, gloria al Señor, esto es una de las grandes luchas, y lamentablemente muchas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque todavía la realidad de Cristo no está siendo procesada en nuestro espíritu. Amén, gloria al Señor. Yo entiendo mi función. Yo entiendo mi función. No es que porque soy el pastor, gloria a Dios, tengo que estar dando la cara todos los días. Eso no es mi pensamiento. Mi función es que yo soy la iglesia de Cristo. Mi función es que yo soy parte del cuerpo. Mi función es que como organismo estoy ayudando a aquellos que pertenecen a mi misma especie también a seguirse propagando y viviendo la vida, gloria al Señor, que el Cristo nos ha entregado. Amén, gloria a Dios. Usted puede diferir de esa verdad, pero eso es una verdad infalible en las enseñanzas de la Escritura. No pelee conmigo, ni se disguste, ni esté pensando allá cosas que no corresponden a nuestro diseño. Búsquelo en la Escritura y lo encontrará. Usted nunca va a ver a los apóstoles tratando de desunir el cuerpo, tratando de separarlos de sus funciones espirituales y aún terrenales. Mire la exhortación de Pablo a la iglesia de Corintios. Cuando ellos hacían sus comidas ágape, él no los desanimó
de que no siguieran haciendo las reuniones que tenían para participar, gloria al Señor, para tener coinonía, gloria a Dios. Y las comidas ágape eran comidas que se hacían fuera de aquello que se hacía en la vida cultica de la iglesia. Amén. Esto era distinto, pero allí también la iglesia se estaba manifestando, la iglesia estaba siendo expresada, la iglesia, gloria al Señor, estaba tomando su rol y función aquí en la tierra, gloria al nombre de Dios. Pero Él no los alabó. Él no pudo tener una expresión buena hacia ellos, porque cuando se reunían, dice el apóstol Pablo, lo hacían para mal y no para bien, gloria a Dios. Y cuando usted lee, usted se va a dar cuenta qué era lo que la iglesia estaba haciendo. Usted se va a dar cuenta, los ricos se reunían a discutir sus negocios y se emborrachaban y comían, mientras los pobres estaban parados de esquina mirando hambrientos, gloria al Señor, lo que allí acontecía. Entonces cuando llegaban a la cena, gloria a Dios, aquellos que estaban pasando hambre comían la cena del Señor como si nunca hubieran comido un bocado de comida, mientras que los otros se acercaban ebrios a hacer esto. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la iglesia del Cristo resucitado, es una iglesia que entiende las necesidades mutuas en nuestros hermanos de la fe. Es una iglesia que se apoya, que se ayuda, que se, gloria al Señor, que se incrementa a sí misma, que se impulsa a cumplir el eterno propósito de Dios. Aleluya. Que cuando usted me ve en el piso, gloria al Señor, usted me da la mano y me levanta. Que cuando yo lo veo a usted en necesidad, yo le ayudo a que usted avance. Esa es la iglesia del Cristo resucitado. Amén, gloria a Dios. Esa es la iglesia que entiende su función. No una iglesia nada más que se reúne domingo tras domingo, viernes tras viernes, miércoles tras miércoles, cualquiera sea el día de reunión que usted tenga, simplemente a cantar 2 rápidas y 3 lentas y a escuchar una palabra que me motive y me levante mis emociones. No, esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia que edifica. Amén, gloria al Señor. Es una iglesia que entiende su edificación, pero también tenemos el concepto de la edificación mal entendido. Tenemos la edificación mal entendida, mal comprendida. Pensamos que edificar es, voy el domingo, me siento y el pastor allí va a traer un mensaje de esos eufóricos, gloria al Señor. Dependiendo del tipo de pastor que usted tenga, yo soy todo fuego. Yo cuando empiezo, gloria al Señor, empiezo como un fueguito y de momento me vuelvo en un fuego forestal. Yo soy así, esa es mi naturaleza latina, gloria al Señor. Amén. Yo comienzo como fueguito y me vuelvo en un fuego forestal. Porque yo me emociono. Hay otros que se paran y dicen, hermano, usted. Y no es que están siendo menos efectivos, esa es su manera de edificar. Pero eso no es la edificación de la iglesia. No es que usted sea emotivo, fogoso, pasivo. La edificación de la iglesia es que seamos construidos en la verdad de Cristo. De que crezcamos en todo aquello que es su verdad. En todos los asuntos que pertenecen a la vida y la piedad. De que entendamos qué es lo que somos como iglesia y funcionemos como tal. No permita, hermano, que en el día de hoy este mensaje sea un mensaje más que entre por un oído y salga por el otro. Analice esta verdad. Analicemos qué es lo que estamos, gloria al Señor, ¿verdad?, poniendo hoy como plataforma de esto que queremos hablar sobre el origen y la realidad de la iglesia. Apenas estoy dándole una introducción, porque es que uno puede escribir, uno puede pensar, tener un bosquejo delante de él, pero nunca descartamos que hay una dirección del Espíritu, que Él, gloria al Señor, va a hablar conforme a su voluntad a nuestra vida, para que comprendamos lo que Él nos está hablando. Y Pablo aquí en el día de hoy comenzó a hablar lo que es, gloria al Señor, el misterio de su voluntad, y nos expresa que ese misterio es indiscutiblemente, gloria al Señor, grande. Gloria a Dios, porque nos dice que Dios se manifestó en carne, que fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Ese es el Evangelio. Hoy nosotros estamos predicando la palabra que predicamos, que le comunicamos a nuestros compañeros de trabajo, que le comunicamos a aquellos, gloria al Señor, que vemos en el supermercado, en la plaza, en el parque, en cualquier lugar.
Es, gloria al Señor, la palabra del misterio. Le estamos revelando cuál es el misterio. Y cuando usted predica a Cristo, usted está predicando a la iglesia también. Alabado sea Cristo. Amén, gloria a Dios. Oh, usted no está predicando a un Dios tan distante. Está predicando al Dios que habita dentro de nosotros. Amén. Está predicando al Cristo que nosotros estamos manifestando aquí en la tierra. O sea, cuando usted predica, gloria al Señor, en misterio, predica al Cristo resucitado. Predica a aquellos que han sido justificados, ascendidos y posicionados, gloria al Señor, por la vida del Espíritu vivificante. Claramente, Cristo es el centro del mensaje. Pero cuando usted predica a Cristo, juntamente con Cristo hay otras verdades que también están siendo expresadas. Pablo continúa, y voy a terminar aquí. Pablo continúa diciendo, según su beneplácito, que esto quiere decir según él mismo aprobó o dio la aprobación de hacer una cosa o algo sin ser sugestionado por algún otro ser. Entonces Dios le plació manifestar el misterio de su voluntad, que es el propósito, Jesucristo dentro del propósito eterno. Pero él dice que eso lo hizo según su beneplácito. Quiere decir que él mismo se aprobó a sí mismo lo que estaba haciendo. Nadie tuvo que venir a darle aprobación a Dios. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Dios sabía que él mismo tenía la potestad de dar la aprobación. Por eso, hermanos, volvemos a Génesis. ¿Por qué todo era bueno? Porque todo era según su beneplácito, según él lo aprobó que fuera en su eterno propósito. Amén, gloria al Señor. Nosotros los hombres operamos de otra manera. Siempre estamos buscando la aprobación de otros. Esa ha sido nuestra realidad, aún de la iglesia. Amén. La iglesia hace muchas cosas en el tiempo que tenemos reunidos, y la mayoría del tiempo, lamentablemente, no lo estamos haciendo para el eterno propósito de Dios. Estamos buscando que otros nos aprueben. Estamos buscando que otros nos valide. Estamos buscando que otros, gloria al Señor, preste atención a las cosas que estamos haciendo. Perdóneme, hermano, eso es humanismo. Cuando usted lo hace para la gloria del Señor, es porque lo que está haciendo, lo estamos haciendo dentro de su eterno propósito. Gloria a Dios. Y te alaben los hombres o no te alaben, gloria al Señor. Te pasen la palmada o no te pasen la palmada. Te llamen al frente a darte un certificado o no te lo den. Gloria al nombre de Jesús. Te den una ofrenda o no te la den. Gloria al nombre de Cristo. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo según el beneplácito de Dios. Como Él lo aprobó, así nosotros lo hacemos, porque como iglesia estamos entendiendo nuestra función, nuestro origen, nuestra realidad de ser. Gloria a Dios. Y esto lo hace porque Él lo había determinado así antes de todo ser creado. Aquí les voy a dejar la introducción del día de hoy sobre lo que es el origen y realidad de la iglesia. La próxima semana vamos a estar entonces analizando aquel primer hombre que, como lo declara Pablo en Romanos capítulo 5, dice que era la figura de aquel que había de venir. Porque cuando entendamos Adán, al primer Adán, comprendamos el postrer Adán, vamos a comprender la iglesia. Amén, no se preocupe. Medite en esto que hoy usted ha recibido. Comience a abrir la dimensión, gloria a Dios. Permita que el Espíritu le ayude a que se abra la dimensión del Espíritu para que comprendamos la verdad que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, amada iglesia, gloria al Señor. Te damos gracias y damos gracias al eterno Dios por todo lo hecho en Jesucristo. Origen y realidad de la iglesia, parte 1. Le puede llamar. La semana que viene continuamos en la misma temática. Te damos gracias, eterno Dios, por todo lo hecho, por el conocimiento, por toda tu obra consumada en Cristo.
Te damos gracias porque estamos entendiendo, Señor, la intención que tuviste antes de que todas las cosas fueran. Intención que es eterna, intención que es, Señor, mayor que cualquier otra intención humana. Yo te doy gracias en esta hora, Dios mío, Señor, por los méritos de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque aquel primer hombre, Señor, como alma viviente, no pudo cumplir tu eterno propósito, pero tú tenías ya un plan, Señor, señalado desde antes de las cosas ser, y era que en el Espíritu vivificante, Señor, allí todos obtuviéramos la justicia, allí fuéramos justificados, Señor, por la vida de aquel que ahora, Señor, nos ha posicionado juntamente con Él en los lugares celestiales. Yo te doy gracias, mi eterno Dios. Te doy gracias, Espíritu de Dios, que nos comunicas la verdad y nos llevas a la realidad de todas las cosas. En el día de hoy, Señor, te honramos, te adoramos, te bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor y Rey. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Sean bendecidos todos en esta tarde, gloria al Señor. Y esperamos, gloria al Señor, que la verdad del Señor continúe en nuestros corazones. Gloria al Señor. Mi alma adora a Dios.